de Amistad del Altiplano, te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a este tiempo de alabanza. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Dispón tu corazón para pasar un tiempo maravilloso. Familia, muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí reunidos. Domingo en la mañana, te invito a que te pongas de pie. Vamos a alabar a Dios. Y sabes, Él ha vencido, Jesús venció. Y si Jesús venció, tú y yo también somos más que vencedores. Amén, así que vamos a cantarle. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz. Dile conmigo. Y por mí murió Jesús. Y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Y a la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar y celebrar que vivo está, y celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Gracias, Jesús. Vamos a cantar esto que dice: sumergidos en su amor. Y sumergidos en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Dile: Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Jesús. Hoy podemos sentir el amor de Dios como nunca antes. Y ahí en el lugar donde estás, abre tu corazón, pon tu mano ahí y recibe y siente el profundo amor de Dios, que es infinito, que es tan grande, tan hermoso y perfecto, que lo llena todo, lo cubre todo. Gracias, Jesús, porque su palabra dice que Él es celoso por nosotros. Él quiere que habitemos en Él día y noche. Así que hoy y ahora vamos a sentir su amor. ¿Estás listo?
peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grande son tus amores. Y oh, cómo nos ama Dios, oh, Él nos ama, cómo nos ama Dios. Y oh, cómo nos ama Dios, oh, Él nos ama, cómo nos ama Dios. Él es nuestro premio y nosotros su porción, por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Y si la gracia es como el mar, todos hundidos estamos. El cielo toca tierra con un beso empapado y mi corazón violentamente agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo y como tú, si nos amas, como nos amas, como nos amas, oh, Él nos ama, si nos amas, como nos amas, como nos amas, oh, Él nos ama. Y Él es nuestro premio y nosotros su porción, por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Y si la gracia es como el mar, todos hundidos estamos. El cielo toca tierra con un beso empapado y mi corazón violentamente agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo y como tú, si nos amas, como nos amas, como nos amas, como nos amas, si nos amas, como nos amas, como nos amas, oh, Él nos ama, si me ama, como me ama, como me ama, oh, Él me ama, si me ama, como me ama, como me ama, oh, Él me Así pues, la fe nace por el oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Te invitamos a escuchar este maravilloso mensaje. Familia, muy buenos días. Me da mucho gusto que podamos seguir conectándonos por estos medios que nos han sido de una gran ayuda en estos tiempos. Te mando un fuerte abrazo ahí a tu hogar y a todos los que se encuentren alrededor tuyo. Muy buenos días a todos. Y hoy quiero hablarte acerca de un tema muy interesante, pero fíjate que es un tema del cual poco hablamos. No porque no lo conozcamos,
sino más bien porque es un tema difícil que a veces nos cuesta trabajo y no sabemos cómo tocarlo, pero espero que con la plática de hoy, con lo que Dios nos hable y con lo que el Espíritu Santo nos llene la boca, nosotros podamos superarlo y podamos hablarlo y podamos acompañar en este tema que es tan difícil. Y quiero hablarte de abrazando en la pérdida, que tenemos que abrazar cada uno de nosotros en la pérdida. Cuando un problema dura más de 6 semanas, a esto se le puede llamar que ya es una crisis. Y vamos a estudiar en este tema cuál fue el ministerio que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y fíjate, basado en este capítulo de la Biblia que vamos a leer, vamos a ir pudiendo descubrir cuál fue verdaderamente la misión que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y quiero leerte Lucas, vamos a leerte Lucas, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 14, ¿qué fue lo que vino Jesús a hacer en la tierra? Y dice, entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde él creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró en el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Imagínate qué interesante, ¿no? O qué impactante haber visto a Jesús en ese momento. No era un libro como este, sino era un rollo y Jesús ahora sí que lo desenrolla y empieza a leer. Y fíjate lo que Jesús leyó en esta parte. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acababa de oír se ha cumplido este mismo día. Fíjate qué interesante es cómo el ministerio que vino Jesús a desarrollar aquí en la tierra. Este pasaje nos habla de que Jesús vino a acompañar a aquellos que están en una pérdida, como nos decía el pasaje. Algunos están en pérdida de libertad, en pérdida de algunas cosas, y nosotros actualmente tú sabes que estamos viviendo una situación de pérdida. Muchas personas han perdido seres amados. Muchas personas han perdido, no sé, su ingreso económico o se ha visto mermado. Y yo quiero, después de este pasaje, hacer como que un análisis de cuál es nuestro llamado, a qué hemos sido llamados nosotros. Este pasaje en el cual descubrimos cuál fue el ministerio, cuál fue el llamado de Jesús, que fue acompañar a aquellos que estaban en algún tipo de sufrimiento. En el libro de Mateo, nosotros vamos a ver cuál es nuestro llamado. Y vete en tu Biblia al libro de Mateo, en el capítulo número 25, y ahí vamos a leer esta parte de la Biblia. Y fíjate cómo dice, a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañada por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él se separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Podrán las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre
y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Fíjate qué interesante va haciendo el desarrollo de este versículo. Y dice, entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Fíjate, aquí las personas están diciendo que era lo que había pasado, ¿no? Que les explicara esta parte, ¿no? Señor, si nunca te hemos visto con hambre, nunca te hemos visto con frío, nunca te hemos visto como un extranjero. Y fíjate, esta es la respuesta que nos da Jesús a cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplir la misión a la cual hemos sido llamados. Y esa misión es una misión que tú y que yo tenemos que abrazar, tenemos que tomar fuerte con nuestras manos para cumplir lo que Jesús en su propia vida cumplió aquí en la tierra. Y el versículo 40 dice, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Fíjate qué interesante es este capítulo, cómo cuando tú ayudas a alguien, ese favor, esa bondad, esa atención, Jesús nos está diciendo, es como si me la hicieras a mí. Es muy claro el ministerio y el llamado de Jesús. Jesús fue ungido para llevar buenas nuevas a los demás. Y déjame decirte algo. Tú y yo somos llamados, hemos sido llamados a hacer lo mismo en el nombre de Jesús. Y al hacerlo, estaremos haciendo esto, como nos dice en este pasaje, al mismo Señor Jesús. Qué interesante es cómo Jesús nos da esta misión, cómo Jesús nos da esta tarea, cómo nos da esta interpretación del servicio. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos que el servicio es algo maravilloso en lo cual nosotros podemos desarrollarnos, en lo cual nosotros podemos ayudar a alguien más? Y lo que estábamos diciendo es esta parte, ¿no? Que cuando nosotros nos ofrecemos a ayudar y a dar un beneficio, algo que yo he podido descubrir es que el beneficio siempre acaba siendo para uno mismo. Tú piensas que vas a ayudar, pero realmente acabas siendo ayudado. Y hay algo que cómo es que de este sufrimiento lo podemos interpretar nosotros desde una perspectiva cristiana. Porque tanto los justos como los injustos sufren en la vida. El sufrimiento, déjame decirte algo, el sufrimiento es una parte normal en la vida. Y yo también he tenido grandes pérdidas en la vida. Yo te voy a explicar tal vez cuál fue, no tal vez, sino cuál fue la primer gran pérdida que yo tuve en la vida, una pérdida que realmente me dolió muchísimo. Déjame platicarte, fue cuando mi madre murió. Cuando mi madre murió fue una pérdida muy, muy grande. Pero fíjate, una cuñada mía, esposa de mi hermano, mis hijos eran pequeños cuando mi madre falleció y yo no sabía realmente si llevarlos o no llevarlos al velorio. Pero esta cuñada mía, muy llena de amor y sabiduría, me dijo, ¿sabes qué? El sufrimiento es una parte normal en la vida. Me dijo, llévalos. Mis hijos se llevaban increíblemente con su abuelita, con mi madre. Y entonces yo los llevé a mis hijos y mis hijos enfrentaron muy bien esta situación. Y a mí me ayudó también a llevar esta situación de otra manera, de una manera distinta. Mis hijos vieron la muerte, vieron ese sufrimiento como una parte normal
y natural de la vida. El sufrimiento es una etapa normal en la vida. Dios no nos manda el sufrimiento, pero ya que lo tenemos, Dios trabaja por medio de ese sufrimiento en cada uno de nosotros para desarrollar un carácter, para darnos madurez. Muchas veces no entendemos las circunstancias ni las situaciones que pasan a nuestro alrededor, pero recuerda que todo lo que pasa suma. Todo lo que pasa a tu alrededor, Dios lo usa para el beneficio de cada uno de nosotros. Imagínate que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo un gran sufrimiento en la cruz por cada uno de nosotros. Hay un propósito en el sufrimiento en nuestra vida. Y si nosotros hacemos nuestro ese sufrimiento que tuvo Cristo Jesús en la cruz, fue por cada uno de nosotros ese sufrimiento. En una ocasión alguien preguntó, ¿por qué los justos sufren? Esta pregunta se la hizo a un teólogo. Y este teólogo, fíjate cómo responde. No son los únicos que pueden soportar y sacar algo bueno de ello. Fíjate, cada uno de nosotros debemos de sacar algo bueno de este sufrimiento, porque el sufrimiento siempre va a traer una madurez espiritual, una madurez de carácter a cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces nuestra meta obviamente pues es no sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir, la verdad. No sé si a ti, espero que no te guste sufrir. Y nuestra meta es no sufrir. Pero nuestra meta no se trata de que no suframos nunca, sino se trata de que en el sufrimiento cada uno de nosotros podamos extraer lo mejor de esa etapa, de ese sufrimiento. Y nos podemos hacer una pregunta que tal vez nos suene muy extraña, muy rara. Y sería esta pregunta: ¿hay algo bueno en el sufrimiento? Acuérdate que Dios todo lo usa para bien. En el libro de Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué increíble, ¿no? Todos los que aman a Dios, todas las cosas suman a bien. Yo entiendo que tal vez tú estás viviendo alguna situación extraña, alguna situación de sufrimiento, alguna situación de mucho dolor. Yo, como te lo comentaba hace un momentito, primero perdí a mi madre, después perdí a mi padre, y fue un momento de sufrimiento, fue un momento de preguntarme, ¿no? Fue un momento en el que yo dije, bueno, ¿y esto de qué va a servir? ¿No? O sea, ¿de qué puedo sacar de este sufrimiento? ¿Qué puedes sacar de este momento de pérdida? ¿No? Yo te puedo decir que lo que yo saqué de esos momentos de pérdida fue valorar cada momento de la vida. Y después, leyendo este pasaje en Romanos que dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo dije, Dios siempre tiene planes más grandes para nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. El mundo, recuerda, está lleno de sufrimiento. El mundo está lleno de historias terribles de sufrimiento. Pero el mundo también está lleno de esas buenas historias con las cuales las personas pudieron superar y atravesar este sufrimiento. El reto de abrazar en el sufrimiento es un reto. No sabemos a veces qué hacer, pero yo te reto a esto: abraza en el sufrimiento. Tener una buena actitud ante el sufrimiento te va a ayudar a que tú y yo podamos ayudar. Es una buena actitud, es saber qué hacer, saber qué decir, saber cómo llegar a un lugar. Muchas veces cuando llegas desgraciadamente a un velorio,
no sabes qué decir. Y lo mejor es, mira, estamos aquí, dar un abrazo, dar un beso. A veces no tienes que decir nada. A veces solamente tienes que escuchar a las personas y saber que hay oídos en ti que los van a escuchar con un corazón abierto y dispuesto a poder ayudar. Porque fíjate, la pérdida es muy similar a una crisis. Hay una crisis. La crisis puede involucrar una pérdida temporal o una pérdida permanente. Por ejemplo, hay pérdidas de las habilidades, hay pérdidas de la salud, hay pérdidas en las relaciones. Y son crisis que nosotros estamos enfrentando porque son pérdidas que estamos teniendo en nuestra vida. Y a veces son pérdidas temporales, pero que de todos modos son pérdidas. Y a veces son pérdidas, pues a lo mejor de un familiar o de un ser querido. Y como te estaba diciendo, un evento que dura más de 6 semanas se considera ya una crisis. Y actualmente nosotros estamos viviendo una verdadera crisis, porque esto ya duró no semanas, esto ya duró meses. Y nosotros tenemos que estar enfrentando a la vida diaria, tenemos que estar enfrentando lo cotidiano en medio aún todavía de una crisis. Las crisis, déjame decirte algo, las crisis no siempre son malas. Las crisis muchas veces las tenemos que ver como un punto importante de crecimiento. Muchas veces las crisis es un buen momento de oportunidad que Dios nos brinda. Pero esta crisis también puede traer al mismo tiempo un momento de peligro si no las tomamos correctamente, si no actuamos nosotros correctamente ante estas crisis. Nosotros tenemos que ver las crisis de acuerdo a una perspectiva correcta. Y nosotros tenemos que ver el problema desde un ángulo diferente. Tenemos que ver el problema desde cómo lo vería Dios y tratar de sacar lo mejor de este problema para cada uno de nosotros. El acompañar en la pérdida es una necesidad, pero también es una oportunidad que tenemos nosotros de convivir, de acercarnos, de dar una palabra de ánimo. Acuérdate, como dice en el libro de Romanos 12:15, que dice llorar con los que lloran. Esa es una oportunidad grandísima. La aflicción, el sufrimiento, muchas veces lo podemos expresar llorando. Acuérdate que hay un viejo dicho que dice que las lágrimas alivian. Y déjame decírtelo de esta manera, las lágrimas no tienen nada que ver con una falta de fe. Tú puedes llorar con una gran fe. El llorar no tiene nada que ver con no tener fe. Llora, el llorar desahoga. Y también la aflicción se expresa hablando. El hablar es parte del luto. El hablar es normal. El hablar siempre va a ser bueno. Y el hablar va a sanar nuestros corazones. Poder expresar lo que tenemos que decir va a ser algo positivo. Va a ser algo que nos va a traer consuelo y liberación. Y déjame hablarte de un aspecto muy importante, porque cada uno vemos las situaciones diferentes, ¿no? Tal vez si tú no eres el afectado en esta situación, pues obviamente no lo vas a ver como lo está viendo la otra persona, ¿no? Y déjame decirte algo, existe en esta parte del acompañamiento el factor de la valoración, que es el valor que una persona le pone a un evento. Este factor de valoración es tal vez lo que a mí me afecte muchísimo. Híjole, pues tal vez a ti hasta risa te dé, ¿no? Pero muchas veces este factor de valoración tiene mucho que ver con las costumbres, con las tradiciones, con la creencia de la gente, con las expectativas que tenía la gente acerca de este acontecimiento que está pasando, ¿no? Sea una situación de crisis o no. Es muy importante tratar de ver al evento, es muy importante tratar de ver lo que está ocurriendo
en los pies de la persona a la que le está ocurriendo. Hay que ponernos en los ojos, hay que ver con los ojos de la persona que está siendo afectada esta crisis, para que nosotros podamos entender verdaderamente qué es lo que está pasando. Tú puedes acompañar adecuadamente cuando ves a través de la persona en crisis. Tú puedes acompañar a alguien correctamente cuando tú te estás poniendo en los, como dicen, en los zapatos de la otra persona. Porque nosotros tenemos muchos tipos de pérdida. Hay crisis que nosotros vivimos en todos los tiempos. Tal vez tú estás teniendo una pérdida de la salud y no te expliques ni por qué. Tal vez estás viviendo una crisis porque estás en medio de una fuerte enfermedad. O porque tal vez, desgraciadamente, estás envuelto en algún acontecimiento que alguien murió a tu alrededor. O tal vez tus ingresos bajaron. O sea, todas son crisis. Todas son pérdidas. Ahorita, en este tiempo en que hemos estado en esta pandemia, que se suspendieron eventos y todo esto, ha habido eventos grandes que se han tenido que suspender, y eventos grandes a lo mejor como bodas. La hija de un muy buen amigo de nosotros se iba a casar hace un mes o 2 meses y no se pudo casar, y había una boda en la cual estábamos nosotros invitados, pero esta boda no se pudo realizar. Entonces ellos tuvieron como que esa pérdida, ¿no? Ahí también existe la pérdida de la libertad, o sea, y la libertad en la que actualmente nosotros hemos perdido, de poder ir incluso hasta el súper, ¿no? O sea, son pérdidas, son crisis en las cuales nosotros nos vemos envueltos y tenemos que verla con la perspectiva corriente. Tenemos que verla con la perspectiva correspondiente, perdóname. Y te voy a dar un consejo: nunca minimicemos una pérdida, nunca minimicemos una crisis, porque, como te lo decía hace un momento, algo que puede ser muy grave para mí, tal vez sea algo en lo cual a ti te dé hasta incluso risa. Nunca minimicemos ninguna situación, por extraña que nosotros la veamos, o por simple que la veamos. Y mira, déjame hablarte de 4 fases muy importantes en toda crisis o una pérdida. Y es la fase de impacto, la fase de retiro y confusión, la fase de ajuste y la fase de reconstrucción y reconciliación. Y déjame hablarte acerca de la fase de impacto. La fase de impacto es cuando estamos en shock, es en el primer momento, que usualmente es muy breve, que de eso que dices, yo quiero salir corriendo de aquí, es en la parte en donde tal vez más dolor podamos sentir, porque inclusive no sabemos ni qué hacer ni cómo actuar, y esto nos da un impedimento para pensar correctamente en cómo actuar bajo estas situaciones, y por eso es muy importante, y déjame decírtelo de esta manera: la vida no la podemos vivir solos, es imposible. Tienes que buscar un buen grupo de amigos que te puedan acompañar. Tu familia es tu primer núcleo, pero también los amigos son de una gran importancia, y sobre todo en esta primer fase, que es esa fase de impacto. Después la segunda, que es la fase de retiro y confusión. Esta fase puede durar unos días más, o incluso puede ser de un tiempo bien prolongado. El síntoma principal de este punto es que entramos en una depresión, y cuando nosotros estamos en una depresión no pensamos correctamente y no pensamos qué es lo que tenemos que hacer adecuadamente para poder salir de ahí, y se vuelve un círculo vicioso, y cada vez estás más adentro, más adentro, más adentro, porque estás viviendo en una confusión, y existe esa negación de los sentimientos que uno tiene. Existe ese enojo intenso, y te bloquea, se te bloquea el cerebro, se te bloquea la mente, se te bloquean los pensamientos, y es cuando tú te tienes que acercar a alguien para tratar de salir de esta confusión y pedir ayuda. Habla si es que no sabes cómo hacerlo. Estamos para servirte. Somos una familia en la cual estamos listos a contestar el teléfono a todo aquel que tenga un problema. La tercera parte es la fase del ajuste. Esta etapa usualmente toma más tiempo que las demás.
Y aquí tenemos que tener una serie de actitudes positivas que comienzan a ocurrir cuando uno habla de esto que ocurrió, cuando uno habla del futuro y cuando uno acepta en esta etapa de ajuste lo que ocurrió, nuestra realidad y nuestro futuro se va a ver más fácil, porque tal vez ya saliste de esa depresión en la que tú estabas y tus pensamientos van a poder ser más claros, vas a poder ser más objetivo en lo que cada uno de nosotros tengamos. Puedes tú incluso beneficiarte en esta etapa de ajuste y puedes empezar a ver cómo es que Dios estaba trabajando y qué es lo que esto significaba para tu vida. Puedes profundizar más en los valores, puedes profundizar más en las metas que tú tenías y vas a profundizar más en las creencias que tú tienes y vas a sacar lo mejor de estas etapas de crisis. Y la cuarta etapa es esta fase de reconstrucción, que es muy importante, y de reconciliación. Esta es esta parte en donde ya entra en nosotros esa esperanza y se comienzan a hacer planes nuevos y surge una confianza, surge una esperanza que se renueva. Y la duda, esa como autolástima, ese como no explicación, empiezan a desaparecer. Y en esta fase de reconstrucción tú puedes empezar a dar pasos firmes después de que hemos sufrido una pérdida. Tú debes de tomar la iniciativa y debes de progresar correctamente. Como te lo estaba diciendo, la vida no la podemos vivir solos. Tienes que acercarte, regresar a tus amigos en esta etapa, regresar a tu trabajo, regresar a tu iglesia, hablar, expresarte y empezar a reconciliarte con esta situación y empezar a reconstruir lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay muchas etapas en donde cada uno de nosotros va a ver las situaciones de diferentes maneras. Y es muy importante cómo esta parte del balance, ¿no? Que tenemos que tener un balance. Los elementos en la vida de una persona le deben de permitir siempre tener un balance. Y nosotros debemos de evitar llegar a caer en una crisis. Y para poder evitar caer en una crisis, no es muy importante que nosotros tengamos una percepción adecuada de esta situación que se está viviendo. Saber que todo esto tiene un buen propósito. Y aquí es donde entramos nosotros como familia, como una iglesia. La familia de Cristo hace la diferencia, no te imaginas cómo en estos momentos de crisis, cuando nosotros nos necesitamos los unos a los otros, a lo que hemos sido llamados. No se puede vivir una vida solo y necesitamos de aquellos hermanos en la fe. Necesitamos tener una relación cercana. Necesitamos tener una relación que verdaderamente funcione con nuestro Dios, con nuestro Padre, con Cristo Jesús. Tenemos que orar y meditar en la palabra para saber cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Fíjate, déjame leerte esta parte del Salmo número 34 que dice: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y en mi desesperación oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. ¡Wow! ¡Qué increíble salmo! ¿No? Tenemos en estas situaciones de crisis, en estas situaciones de pérdida, tenemos que buscar con mayor fuerza lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que buscar en todo momento a nuestra familia de fe para que en todos ellos busquemos ese cobijo y esa guianza. Porque déjame decirte algo que quiero que lo guardes en tu corazón. Los que conocemos el camino a Dios, lo encontraremos en todo momento, por oscuro que esté el camino. Yo quiero decirte que nosotros,
como familia, vamos a estar siempre juntos, acompañándote en cualquier pérdida. Vamos a reír contigo y vamos a llorar todos juntos cuando estemos viviendo una etapa de crisis. Quiero decirte que Dios te bendiga y que nunca te sientas que estás solo, porque tu familia de fe vamos a estar todos unidos en todo momento. Y vamos a tomarnos todos de las manos, simbólicamente, como si estuviéramos todos juntos, reunidos, y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, tú sabes que nosotros tenemos aflicciones. Padre nuestro, tú sabes nuestros sufrimientos, tú sabes nuestros retos, tú sabes lo que ha entristecido nuestro corazón. Tú sabes cuáles son mis pérdidas y tú sabes cuáles son los retos que yo tengo que brincar en esta vida. Y Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a ver este camino en esa oscuridad que nosotros estamos viendo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a descubrir este camino en tu nombre. Queremos caminar tomados de tu mano, Señor, para que en ningún momento nos sintamos perdidos. Señor, depositamos nuestros sentimientos, depositamos nuestras pérdidas, depositamos nuestras crisis en tu nombre, Señor, porque sabemos que aún que hayan sido situaciones muy difíciles y que no entendamos, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú tienes un buen propósito para cada uno de nosotros en la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Familia, quiero decirte que me da mucho gusto que te conectes. Espero que esta palabra sea un buen alimento para ti, para tu corazón. La próxima semana vamos a tener la segunda parte de esta plática en la cual nosotros vamos a conocer cuáles son los propósitos de Dios. Recuerda que los jueves tenemos nuestra reunión de oración. Búscalo en nuestra página de internet y nos vemos la próxima semana. Que tengas una espectacular semana. Que Dios bendiga. Pues gracias a Dios que nos envió este mensaje y ya lo ha sembrado en nuestro corazón. Que tengas una excelente semana y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En la página de internet Amistad del Altiplano encontrarás toda la información de las diferentes actividades que tenemos. Valiente seré, yo sé, mi
que con la voz de Dios todas las murallas caerán. Amén. Así que vamos a cantar esto, iglesia. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Jesús. Salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Una última vez. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.